Vamos a ir a la palabra de Dios allí en Juan 4:24. Juan 4:24. Y esta enseñanza es para los que vienen a la casa a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y si usted no lo viene a adorar en espíritu y en verdad, pues lo va a empezar a hacer. Amén. Y vamos a leerlo a una sola voz. Veo que ya la gran mayoría lo tiene. Es un versículo muy conocido. Juan 4:24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre, te damos gracias porque estamos aquí y podemos escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que nos hables y que nos bendigas con tu palabra, que siempre, Señor, es fuente de bendición y es inagotable. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Cómo ver a Dios? ¿Cómo ver a Dios? Vamos a ver uno de los atributos de Dios, que es que Él es invisible, lo dice la palabra. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios específicamente cuando nos habla de ver a Dios? ¿Sí? Vamos a ver qué es tener un corazón limpio de acuerdo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Y cómo aplicamos eso de manera práctica en nuestra vida diaria y en nuestra vida de oración. Y finalizamos con una promesa de parte de Dios. Amén. ¿Preparados? Entonces, ¿por qué no podemos ver la esencia de Dios, la esencia eterna, la esencia divina de Dios? ¿Y cómo es que Él se deja ver? Nosotros quisiéramos ver a Dios en todo, ¿cierto? En nuestra familia. Amén. ¿O no? Amén. Yo quiero ver a Dios en mi familia. Yo quiero ver a Dios en mi vida individual, en mi vida personal, en mi vida devocional, en mi trabajo, pero también cuando voy manejando al trabajo, cuando voy en el transporte público, cuando si voy porque Dios me proveyó un carro, una moto, un vehículo, en ese vehículo quiero verlo ahí también y podemos verlo. Amén. Éxodo 33:11 dice: y Jehová hablaba a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su amigo. Éxodo, el verso 18 dice que Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Pero estaba hablando cara a cara, ¿no? Dios le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y seré misericordioso con quien yo fuere misericordioso y me compadeceré del que yo me compadeciere. Versículo 20. Y él dijo: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y esto es bien particular porque muchas veces interpretamos estas palabras de manera literal y pensamos que Moisés estaba hablando con Dios cara a cara, pero se refiere esa expresión específica, no la voy a explicar desde la traducción original, pero se refiere a esa expresión específica cuando hay una intimidad con una persona y se presta total y absoluta atención. Cuando se habla de hablar cara a cara, eso era lo que entendía el pueblo de Israel. En la traducción original dice rostro a rostro. Y quiere decir eso, que hay una intimidad con una prestación absoluta de atención entre los dos que están hablando.
Es decir, que así hablaba Moisés con Dios. Dios le prestaba absoluta atención a Moisés y Moisés le prestaba absoluta atención a Dios. Es decir, había una intimidad muy cercana. Por eso se puede decir que vio Moisés a Dios. No en su esencia eterna, no en su esencia divina, porque Dios mismo ahí retrata e indica que nadie le verá a Él y vivirá. Es decir, que todo esto refleja es una manera que Dios nos está indicando en la que nosotros le vemos a través de darle toda y enteramente y completamente nuestra atención. No le damos el primer lugar al trabajo, no le damos el primer lugar a las ocupaciones, no le damos ni siquiera el primer lugar a la familia, a lo que más amamos, a lo que tal vez terrenalmente más queremos, sino que se la damos a Él. Y entonces podemos decir que lo estamos viendo. Amén. También hay formas en las que Dios se revela y Dios se deja ver. Una de ellas es la creación. Todo lo que nuestros ojos ven. No sé si ustedes se levantan lo suficientemente temprano y han salido lo suficientemente temprano para ver cómo sale el sol por los cerros orientales y ver ese espectáculo tan bonito de la creación de Dios, que uno lo único que puede hacer es decir, vi esa manifestación de Dios y que solamente Él la puede hacer. O no sé si es que yo soy muy romántico para prestarle atención a esos detalles, pero a mí me gusta porque es la creación de Dios. Si de pronto vemos un edificio, bueno, un edificio lo hicieron un grupo de ingenieros con la ayuda de Dios, porque Dios les permitió una serie de cosas. Pero si vemos las montañas, si vemos el cielo, si vemos el salir del sol, ningún ser humano puede modificar, ni crear, ni alterar esa creación sublime de Dios. Entonces Dios se revela, podemos ver los rasgos de Dios en la creación y asumir y creer y cada vez convencernos más de que Él es todopoderoso. También hay algo que se llaman las teofanías, que son las manifestaciones de Dios, como por ejemplo la zarza que vio Moisés. Es una manera en la que Dios también se revela, ¿verdad? Él se muestra allí. Este hombre que iba adelante, este guerrero que iba adelante del pueblo de Israel peleando por él, era una manera en la que ellos pueden decir, yo vi a Dios en esta circunstancia porque Él iba adelante peleando por nosotros. Y muchas veces nosotros también vamos a poder decir que estábamos en una situación difícil y estaba el ángel de Jehová delante de nosotros peleando con nosotros, y cuando testifiquemos esto a otras personas, nosotros podemos decir, hemos visto a Dios en esta situación. En la persona de Cristo también podemos ver a Dios. Colosenses 1:15 dice, Él, o sea Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Miren, ¿sí ven? Un atributo de Dios dado por Pablo a los colosenses, el Dios invisible. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que ver a Cristo es la vía principal que nos da las Escrituras para ver a Dios. ¿Y cómo vemos a Cristo? Creyendo en que Él, a través de la consumación del sacrificio en la cruz del Calvario, expió
borró, echó al fondo del mar todos nuestros pecados, y no solamente fue a la cruz del Calvario, sino que resucitó y nos da salvación a través de ese acto. Y entonces nosotros podemos decir: antes de conocer a Cristo, yo era uno y después soy otro. En ese punto de mi vida vi a Dios. Amén. Qué impresionante. Podemos decir que hemos visto a Dios. Porque es que muchas personas se obsesionan con ver visiones. Y está bien, la palabra de Dios dice que habrán visiones, pero no necesariamente porque veamos una visión y Dios nos permita tal vez tener una experiencia similar a la de Juan en Apocalipsis, o tal vez no igual, pero similar. No necesariamente eso es ver a Dios. Aquí hemos descubierto que lo hemos visto. Todos aquí somos hijos de Dios. Bueno, me quedé preocupado con algunos, pero yo asumo que sí, y el que no, pues hoy tiene la posibilidad de salir de aquí como hijo de Dios. Ahora, hay en la palabra de Dios una promesa que habla de la limpieza de corazón. Y es algo que en el Antiguo Testamento se alcanzaba mediante una purificación ritual, mediante una limpieza ritual. Hay una serie de ritos, de sacrificios en Levítico. Si no estoy mal, bueno, no lo tengo acá citado, pero sé que desde el 11 empieza toda una serie de rituales, de purificaciones, de acciones. Y en el 16 se habla de el día de la expiación, del Yom Kippur, conocido por los judíos de esta manera. Y Levítico 16:30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, seréis limpios delante de Jehová de todos vuestros pecados. Habían una serie de ritos. Era una vez al año, otros eran en diferentes lugares, en diferentes fechas del año, y también en diferentes métodos. Es decir, se requería seguir un proceso de sacrificar ciertos animales, de sacrificar ciertas partes de la cosecha, ¿verdad? De apartarla para Dios, de ir a entregarla al sacerdote. Y el sacerdote era un mediador entre esa pureza que podían alcanzar las personas del Antiguo Testamento y Dios. No había forma de llegar de manera directa. Era todo un sistema sacrificial que nadie se podía saltar. Entonces estaba el templo y todos estos ritos, sacrificios que enseñaban que el pecado separa y que por medio de un sacrificio se podía hacer a un lado el pecado. Y viene después en el Nuevo Testamento un sacrificio perfecto, ya no solo para una purificación ritual, sino para una purificación completa y real y sobrenatural. Y Hebreos, estos 3 versículos 19 al 22, perdón, del capítulo 10, no les dije el capítulo. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por el velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Primera de Juan 1, 7 y 9 continúa con esta misma idea. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí se corta el intermediario que había y ahora tenemos nosotros acceso directo a quien nos da la limpieza, que es Cristo. Amén, denle un aplauso al Señor. La presencia de Dios deja de estar condicionada a ritos y se es puesta por gracia, o sea, por regalo, por algo inmerecido en nosotros. Y podemos caminar con Dios, hablar con Dios, andar continuamente con Dios y durante todo nuestro día ver a Dios. Todo nuestro día Dios estuvo ahí. Todo nuestro día Dios nos estuvo acompañando. Nos hayamos portado bien o nos hayamos portado mal, ahí estuvo Dios. No hay lugar donde podamos escondernos, dijo el salmista. Ni en lo alto ni en lo profundo, no hay lugar a donde podamos escapar de su presencia. Está sobre toda la redondez de la tierra. Pero entonces, ¿por qué sentimos que no vemos a Dios? ¿Cierto? Porque aquí estamos diciendo amén, pero tal vez en la mañana, cuando estábamos teniendo una dificultad, no estábamos tan gozosos como estamos en este lugar. Y en la mañana había una dificultad y tal vez el lunes empezamos la semana, vinimos a la escuela dominical, pero empezamos con una dificultad y esta semana como que empezó sin que Dios estuviera aquí. No lo veo. Hay una condición bíblica, porque hay algo que nos corresponde también hacer, y es dar pasos de obediencia hasta que alcancemos algún día la estatura del varón perfecto, y entonces ahí sí le veremos en todo su esplendor. Pero mientras tanto estamos aquí en un proceso de santificación. Y dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que no es cuestión de una exclusión arbitraria. La Escritura afirma que la santidad es el resultado de la obra de Cristo y del Espíritu, pero también de que nosotros obedecemos. Porque la santidad es obedecer, es apartarse completamente para Dios, y todo lo que yo hago es para Dios. Aquí en la iglesia, cuando le servimos, es para Dios. Pero también cuando yo manejo en la calle y lo hago de manera responsable, es para Dios. Cuando Dios me da un trabajo y yo puedo hacer algo, desempeñar alguna labor, liderar algún equipo o presentar algún tipo de informe o realizar algún tipo de inversión o acción, eso también es para Dios. Somos embajadores, somos representantes, somos hijos de Dios, y todo lo que hagamos es para Él. Entonces debemos tener en cuenta que la obediencia y la santidad nos va a permitir ver a Dios más claramente. Y cuando digo más claramente me refiero a verlo en medio de la adversidad. Porque por eso yo les decía, ahorita estamos diciendo amén, sí, lo vemos, yo lo veo, sí. Pero es más difícil hacerlo cuando estamos en esa situación compleja, en la que se levantan en contra de nosotros, en la que nos cierran, y entonces nosotros le echamos ahí una bendición al que nos cerró, o nos enojamos, ¿cierto? O nos hacen una propuesta de modificarle por ahí un dinero a un informe, y entonces
dejamos de ver a Dios por ello. Se nos amarga el día, como coloquialmente decimos, y dejamos de ver a Dios. Pero aunque usted no lo vea, Él sí lo ve. Aunque yo no lo vea, Él sí nos ve y ve nuestra integridad. Ve cómo nosotros le obedecemos y nos apartamos y nos santificamos para Él en todo momento. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cualquiera podría pensar, no, esto es una promesa para la eternidad. Pero de acuerdo a lo que hemos visto hoy, también es una promesa para aquí, para mientras esperamos esa mañana gloriosa, mientras esperamos esa gran cena, mientras esperamos vernos con nuestro Redentor cara a cara. Podemos verlo en la creación, podemos verlo en las manifestaciones que hace Él, podemos verlo en cómo Él nos hace sentir seguridad y fe, aunque las cosas no vayan bien. Porque cuando las cosas no van bien es cuando más oportunidad tenemos de ver a Dios. Cuando llegamos con una petición urgente y entonces le escribimos a la pastora, una petición urgente, o enviamos al grupo de guerreros, o llegamos temprano a la iglesia y nos derramamos aquí nuestro corazón en el altar, ahí es cuando más oportunidad hay de ver a Dios. Es decir, no le eche la culpa al diablo por lo que está pasando, por sus pruebas. Dígale: Señor, gracias, porque esto es una oportunidad. Tal vez el enemigo diga: ay, sí, mire cómo lo zarandeo. Pero en realidad es una oportunidad para que usted vea más claramente a Dios en medio de la prueba, y Él lo va a sostener. Amén. Hay algunos versículos que quisiera leer antes de terminar. Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no alzó su alma a cosas vanas, ni juró engaño. Primera de Corintios 13:12 dice: porque ahora vemos por espejo en enigma, mas entonces, o sea, más adelante, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y eso es súper importante porque nosotros pensamos que nos conocemos a nosotros mismos, ¿cierto? Creemos eso, pero quien realmente nos conoce, quien pesa los corazones, es Dios. Por eso Él nos abre o nos cierra puertas. Por eso Él nos da o no nos da oportunidades. Él conoce nuestro interior. Hay ocasiones en las que decimos: bueno, es que Dios cerró esa puerta porque no me convenía. Pero como Dios a veces no, siempre va más adelante que nosotros. Hay puertas que Dios simplemente no nos va a abrir porque no estamos preparados. Yo, que tuve la oportunidad de estar en algún campo blanco y eso, yo me doy cuenta que tal vez si en ese primer año en el que estaba ahí en un campo blanco, Dios me hubiera dado la oportunidad de tener un grupo grande, no, hubiera cometido muchos errores. No estaba preparado para ese tipo de responsabilidad. Así como tal vez un pastor que está iniciando, Dios le permite primero durante muchos años un grupo pequeño y pareciera que se estuviera cerrando una puerta. Pero es que no es que se cierre, es que Dios sabe también cuándo abrirlas. Lo mismo trasládelo
a su vida laboral. Porque todos le pedimos a Dios bendición económica. Y verdad, la bendición económica es muy buena. Pero si somos malos administradores de la bendición económica, de la provisión que Dios nos pueda dar, y resulta que somos tan mal administrador que se nos olvidó guardar lo del diezmo. ¿Por qué pasa? A mí una vez un hermano me testificó eso, que Dios lo bendijo tanto que le llegó un dinero de una herencia de una abuela, y él, como nunca había visto tanto dinero, hizo una serie de gastos, y cuando ya se estaba acabando el dinero, se acordó que no había dado el diezmo. Puede suceder. Por eso Dios no nos abre algunas puertas ahora. No es que no sean para uno, es que Dios está preparándonos continuamente. Somos barro en sus manos y es necesario que el alfarero nos coloque allí en la rueda, nos saque las impurezas, nos saque lo que nos sirve y nos dé forma. Y dar forma nos puede doler, pero es necesario para ver a Dios. Y para finalizar, hay 5 acciones que podemos colocar en práctica. Siempre tengamos el hábito diario de orar. Aparte, ese tiempo siempre para Dios. Eso le va a ayudar a ver a Dios más claramente, más fácilmente, identificar que Él sí está obrando. Leer y memorizar la palabra. Propóngase un versículo o un capítulo, dependiendo de su propósito, a la semana, y medite en él durante toda la semana. Apropiese de eso, porque a lo mejor usted hace eso y se da cuenta que tal vez esa semana o la siguiente o en un mes Dios utiliza esa porción de la palabra para permitir que usted vea su mano poderosa obrando. No se deje de congregar. Es la tercera sugerencia. El congregarse, no solo participar del culto, de la alabanza, de escuchar la predicación, sino el estar con los hermanos, orar unos por los otros, llevar las cargas de unos sobre los otros. ¿Es verdad? Eso ayuda a que veamos la mano de Dios, no solo en nuestra vida, sino en la vida del hermano por el cual nosotros le estamos apoyando en oración. Y nuestra fe y nuestra visión de Dios se va aumentando. Y por último, no deje nunca de confiar en Dios. Por eso vamos a colocarnos en nuestros pies y vamos a darle a Dios gracias, porque podemos confiar en Él. Señor, te bendecimos, te damos gracias por esta tu palabra. Hoy, Señor, reconocemos que podemos confiar en ti, Señor, que podemos depositar nuestras angustias, nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, en ti, Señor, y que en ti estamos totalmente seguros, que en ti estamos totalmente resguardados, que en ti, Padre Celestial, veremos tu mano, veremos tu gloria y también veremos tu poder, Señor. Padre, hoy te damos gracias por esta palabra que nos anima, que nos da confianza, que nos levanta, que también nos llama a la obediencia, a la santidad, Señor, y que permitamos que podamos colocarla por práctica, por obra, para que día a día podamos verte, podamos identificar que tú estás con nosotros. Y no solamente eso, sino que podamos también agradarte, Señor, y corresponder con ese amor inmesurable, misericordioso y bondadoso que tú nos das. Te damos, Señor, a ti toda la gloria por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso
al Señor.